Así voy caminando, 1000 batallas ganando, pues tengo un capitán que es Jesús el Señor. Contra viento y marea, así voy por la vida, mis canciones cantando de la gloria de Dios, del poder del Creador. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Contra viento y marea, así voy navegando, boga a boga mi barca. No le temo al ancho mar, no le temo al ancho mar. Contra viento y marea, así voy predicando, miles de almas ganando, para el reino de Dios, para el reino de Dios. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación si aceptas a Jesús en tu corazón. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación. Muy buenos días a todos los radioescuchas en este día 25 de septiembre. Ya estamos listos para compartir aquí la palabra. Estamos transmitiendo en vivo desde cerca de la montaña, por acá por cerca de aquí de Molino de Parras. Le damos muchas gracias a nombre de nuestro pastor Elías Andrés Rendón. Él ahorita se incorpora y el día de hoy queremos dar gracias por estar aquí compartiendo de la palabra. El día de hoy vamos a compartir un tema muy interesante que a todos muchas veces hemos escuchado, pero a veces no nos metemos completo a comprender el significado de lo que quiere decir la palabra de Dios. El día de hoy primero nos vamos a encomendar a Dios para que el Señor nos dé revelación y decimos así: Señor Cristo Jesús, te damos gracias en esta mañana, te pedimos que nos des revelación de tu palabra y te pedimos, Padre, por todos aquellos que tienen una necesidad, por todos aquellos radioescuchas que el día de hoy nos están sintonizando. Te pedimos, Padre, que en este día tú les des sabiduría y les des, Señor, los recursos para salir de esa necesidad, de ese problema. Te pedimos, Padre, para que nos des revelación en tu palabra y que esta palabra que vamos a compartir baje a nuestros corazones. Bendice, Señor, este día y llénanos, Señor, de tu poder. Danos los recursos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y muy buenos días a todos ustedes que nos están sintonizando. A nombre de nuestro pastor Andrés Elías Rendón, le damos la más cordial bienvenida y queremos el día de hoy compartir esta palabra que hoy nos pone el Señor para hablar de este tema, y precisamente se llama la palabra de Dios. Y esta palabra que vamos a compartir está en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Si tienen dónde anotar, para que por favor vayan anotando las citas. Y lo que queremos decir el día de hoy es
que la Biblia es la palabra de Dios y fue escrita por muchos autores bajo la inspiración del Espíritu Santo. Toda la Escritura, dice este versículo, 2 de Timoteo 3:16, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La gran herencia que nos dejó Dios, pues fue su palabra que está en la Biblia. Significa que fue inspirada por el Espíritu Santo a hombres piadosos y temerosos de Dios, y que Dios a través de ellos nos dejó una herencia. Ustedes recordarán que tienen la Biblia tiene dos partes, está separado por dos partes, aunque no siempre fue así, sino eran rollos, eran escrituras. De hecho, la palabra correcta es escritura. Y esta escritura se divide en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Y qué quiere decir esto? De que no esta palabra se confirma a sí misma. Lo que viene siendo el Antiguo Testamento es la confirmación en el Nuevo. ¿Y quién la vino a confirmar? Nuestro Señor Jesucristo. Y hoy queremos hablar de las diferentes formas de que se puede darle uso a la palabra de Dios, que es nuestra herencia. Y vemos aquí que a veces hay palabras que con mucha profundidad que no alcanzamos a entender, o las repetimos y no entendemos realmente lo que Dios nos está hablando. Aquí la palabra de Dios nos sirve para enseñar. En 2 de Timoteo dice que nos sirve para enseñar. ¿Pero a qué se refiere enseñar? Pues simplemente es que nos instruye, nos da de su conocimiento, nos comunica el conocimiento de la verdad, nos expone a la voluntad de Dios. Recordemos que Dios su palabra es verdad y es fiel. También nos ayuda para redarguir, y redarguir significa convencer de pecado, evidenciar o denunciar, o si le podemos llamar así, exponer nuestras faltas a la voluntad de Dios. También nos sirve para corregir, que sirve para amonestar, castigar, y es utilizado. La parte de esta palabra nos debe de servir para rectificar nuestra conducta, y también debe de servir para instruirnos, que significa es que en este caso su Dios, en su carácter supremo, y que Dios es soberano, Él nos exhorta a conducirnos de una manera diferente, conforme a su carácter y su voluntad. Y también Dios es justo, de ahí que viene que también nos ayuda para que traiga justicia. Y este es un atributo de Dios, el ser justo, y es parte de su carácter, y sirve para ordenar, poner un orden a las acciones del hombre, como lo que estamos viviendo en estos últimos días. Por eso es bien importante que nosotros sepamos el propósito de la herencia que nos dio el Señor en su palabra, y es algo que nos sirve para nuestra conducta diaria. Volvemos a decir, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esto es el versículo que está en 2 de Timoteo 3:16. Entonces, si podemos entender que esto es
el propósito de la palabra de Dios, también a través de ella es el instrumento que Dios nos ha dejado como herencia para poder acceder a su presencia, a su heredad. Ahora, a través de la palabra que Dios nos ha dejado, es el medio por el cual nosotros somos libres de toda condenación, de toda culpa. Somos libres de las ataduras del pecado. Y debemos entender que debemos ver los diferentes usos que tiene la palabra. La finalidad la acabamos de decir. ¿Para qué nos sirve? Para enseñarnos, para confrontar nuestro pecado, que es redarguir, para corregirnos, amonestarnos nuestras malas conductas, para instruirnos, para revelarnos en la personalidad del Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de esto el Señor imparte justicia cuando las acciones del hombre pues ya sobrepasaron los límites de Dios. Y hay algo bien importante que quiero compartir el día de hoy. Tenemos que en el Antiguo Testamento nos relata la obra de Dios con su pueblo, y en esta etapa del Antiguo Testamento recordemos que nos anuncia la venida de nuestro Señor Jesucristo, y en el Nuevo Testamento viene la confirmación de nuestro Señor Jesucristo, y viene encaminada su obra hacia sanar a los enfermos, al perdón de pecados. Nos revela la muerte en la cruz, la resurrección de los muertos y su ascensión al cielo. Entonces, cuando nosotros podemos entender que Cristo vino a cumplir la ley y que Cristo vino a hacer el milagro más grande de la salvación, nosotros podemos darnos cuenta de que el acceso al Padre va a ser a través de nuestro Señor Jesucristo en el conocimiento de su palabra. Por eso es bien importante que nosotros tengamos fresco el conocimiento de la palabra. Y hace unos días lo recordábamos de unos videos que estuvieron circulando por ahí por la red, donde en medio del temblor pues como que querían salir algunas palabras clamando a Dios, pero de repente salían maldiciones y salían otras cosas. Por eso es bien importante que nosotros nos expongamos a la palabra y que podamos saber que nuestra comunión con Dios es a través de ella. ¿Cómo la podemos hacer? Pues exponiéndonos diariamente, teniendo una relación con el Padre a través de nuestro espíritu, del Espíritu Santo que el Señor nos lo dejó. Y también quiero aprovechar para darle la bienvenida al buen Freddy, que ya se incorpora aquí con nosotros. Claro que sí, Ram, muy buenos días, bendiciones para todos. Es una gran oportunidad y un gran privilegio poder estar aquí y que podamos juntos escudriñar las Escrituras, como dijo el Señor Jesucristo: escudriñen las Escrituras porque en ellas os parece que ustedes tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Sí, así es. Pues seguimos comentando aquí el tema de la palabra, Freddy, que estábamos comentando que el Señor nos dejó su herencia y la herramienta que es la palabra de Dios para tener comunión con Él. Así es, el salmista David dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y es una verdad muy grande, porque es lo que la palabra de Dios le trae a nuestras vidas, les trae luz, le trae esperanza, le trae fe y nos trae el gozo del Señor, el cual es nuestra fortaleza. Y bien mencionabas hace un momento cómo en este tiempo difícil, cuando existen tantos problemas en nuestro país y además se nos viene encima un terremoto, un sismo de esta magnitud, 7.1, registrado el pasado 19 de septiembre,
causando muchos problemas en varios estados de la República, causando problemas en la Ciudad de México. Anteriormente ya veníamos arrastrando el sismo que se originó allá en Chiapas, en Oaxaca. Todas esas zonas afectadas, muchas familias fueron perjudicadas, pero nosotros tenemos que entender qué es lo que Dios está hablando a nuestras vidas, cuáles son los mensajes que Él está transmitiéndonos para que nosotros podamos volvernos al Señor y ver estas cosas desde otro punto de vista también. Ver que Dios está llamando la atención de su pueblo, Dios está llamando al arrepentimiento, que volvamos hacia Él, porque en ello nos vendrá el bien, en ello tendremos paz. Y si nosotros no hacemos caso a lo que Dios está hablando en nuestras vidas, ciertamente son eventos naturales, son cosas que se presentan. Y también estamos viendo cómo ahora el clima está cambiando mucho, Ram, cómo hay ciclones, hay huracanes, y todo a consecuencia, naturalmente, obviamente, es por el cambio climático, sí es verdad, pero espiritualmente también está escrito, el Señor dijo en su palabra que estas cosas acontecerían y que teníamos que estar preparados, que no nos alarmáramos, pero que estuviéramos preparados porque está cerca también la venida de Jesucristo. Así es, por eso el día de hoy queremos platicar sobre el propósito de la palabra, la finalidad, por qué nos la dio Dios. Y primero pues es para conocerle, porque a través de su palabra es como Dios revela su carácter y su propósito para nosotros, que es simplemente que nosotros pasemos la eternidad con Él. Y el gran milagro que hizo el Señor Jesucristo pues fue la salvación. Y la salvación no significa de que hasta que muramos físicamente vamos a poder disfrutar del reino de Dios, sino que el gran milagro es de que a través del sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y que derramó esa sangre, a través de esa sangre es que hoy día, en este momento, tenemos acceso a la presencia de Dios. Entonces es bien importante el que nosotros busquemos tener un tiempo con Dios diariamente, porque es a través del conocimiento de su palabra de que le vamos a conocer y que podemos saber la herencia que Él nos dejó. Esto es lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice que Él nos hace partícipes de grandísimas promesas y nos hace partícipes de su naturaleza divina. Entonces, ¿cómo es que vamos a saber cuál fue nuestra herencia si no leemos la palabra? Entonces, ese es el instrumento, la Biblia es el instrumento para poder acceder a esas promesas y hacernos partícipes de su divinidad. Así es, y ¿cuántos de nosotros no tenemos una Biblia ahí en casa? A veces esa Biblia ha estado por años guardada y no la hemos abierto, no la hemos escudriñado, no hemos buscado las promesas que Dios tiene, sus mandamientos, no hemos buscado todas esas instrucciones que Dios tiene para que nos vaya bien, para que tengamos una vida bendecida. Pero este es el tiempo, es un tiempo donde también tenemos que volvernos hacia el Señor, sacar esas Biblias, desempolvarlas, mi estimado Ram. Yo me acuerdo que desde joven me regalaron por ahí una Biblia y por algún tiempo intenté leerla, pero como no le entendía, la verdad, la fui dejando, y creo que es lo que le pasa a mucha gente cuando no le pedimos al Señor la dirección del Espíritu Santo, cuando no buscamos esa relación con el Señor. Nos pasa que nos aburrimos, no le entendemos y por ello dejamos de buscar lo que tiene esa palabra para nosotros. Pero pasaron algunos años, más o menos unos 13 años, para que volviera a buscar esa Biblia. Y creo que fue diferente cuando le pedimos al Señor, cuando Señor, bueno, tú tienes algo para nosotros, tú
puedes hablar a nuestras vidas. Eres un Dios que te comunicas, eres un Dios vivo que se comunica con su creación, porque quieres que esa creación se vuelva hacia ti y pueda recibir la salvación que hay en Cristo Jesús. Y este es un tiempo muy especial donde nosotros tenemos que voltear nuestra mirada hacia el Señor, buscar su palabra, buscar esa relación con Cristo Jesús y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender, a comprender, y que sea Él el que nos abra el entendimiento. Y como dice la palabra en el libro de Hebreos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, que seamos atentos a la voz del Señor, que seamos sensibles al llamado del Señor nuestro Dios, para recibir su palabra, para recibir sus ordenanzas, sus preceptos, sus mandamientos, todo lo que Él tiene para nosotros, y que nuestra vida pueda ser ordenada y salir de las tinieblas a su luz admirable, porque cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, pasamos de ser un pueblo que vivía en la oscuridad, en las tinieblas, en la soledad, y pasamos a ser partes de la familia de Dios, un pueblo adquirido por Dios, un pueblo que empieza a ver la bendición de Dios, y esto lo podemos ver personalmente, que podamos tener paz en nuestro corazón, que podamos tener fe, que podamos tener esperanza en este tiempo. Decíamos, Ram, cuando se presentan estas cosas, un mundo con una naturaleza caída, un tiempo difícil para habitar, pero si nosotros tenemos a Cristo, dice nuestro pastor Elías, lo tenemos todo y tenemos la victoria asegurada. Aunque no es fácil, probablemente vamos o hemos perdido ya algunas batallas, pero la victoria está asegurada, y esa es nuestra confianza, en que en Cristo Jesús tenemos la victoria asegurada. Sí, pues nos están mandando a una pausa. Regresamos en un momento y continuamos compartiendo con ustedes de la palabra. ¿Estás triste? ¿Tienes problemas? ¿Tu situación es difícil? ¿Ha perdido sentido tu vida? Recuerda, no estás solo. Cristo es la solución ante cualquier situación. Ven a Fuente de Vida, Centro Familiar Cristiano. Nos reunimos jueves y domingos a las 6 de la tarde en el Hotel Diana del Bosque, junto a la Facultad de Medicina. Te esperamos. Llévame, alma de Dios, al rincón de nuestro encuentro. Es tiempo de despertar. Un nuevo amanecer en la Radio Cristiana de Morelia. El doctor Elías Andrés Rendón y sus invitados le esperan todos los días de 6 a 7 de la mañana por XHATM, Radio Fórmula. Es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros diariamente, porque al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Escucha esta gran verdad. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos.
Continuamos. Muy buenos días a todo el que no se ha despertado. Ya despiértese, sí. Levántese. Sí, ya es hora de ir a trabajar y hacer las actividades diarias, ¿o no, Freddy? Así es, hay que empezar con buen ánimo, teniendo fe, confiando en el Señor, porque Él es bueno y tiene misericordia de nosotros, y por su misericordia, pues hoy estamos aquí. Es que la palabra del Señor es buena, es poderosa, y Dios ha cautivado nuestro corazón, Ram, porque sin Dios no somos nada. Necesitamos acercarnos al Señor, necesitamos buscarle, porque ahí está la bendición que nosotros tenemos, ahí está nuestra esperanza, nuestra fortaleza, y le damos toda la gloria al Señor. Le bendecimos a usted, estimado Radio Escucha, que nos está escuchando en casita. A lo mejor ya va a salir al trabajo, está preparando los alimentos, ahí poniendo el lunch de los niños, ¿verdad? Pero qué bueno que podemos juntos darle la gloria al Señor, escuchar su palabra. O si usted también va en el transporte público, pues le bendecimos donde quiera que usted se encuentre. Sí, así es. Y estábamos hablando de las características de la palabra y el propósito de la palabra. Entonces, a través de esta bendición que Dios nos dejó, que es valga la redundancia, su palabra, podemos llegar a conocer el carácter y la identidad del Padre, y que nosotros debemos de ser imitadores de Cristo, y a través de lo que está escrito en la Biblia nosotros podemos entender que el propósito de Dios es de que nosotros pasemos una eternidad a su lado, que nos quiere hacer partícipes de su reino, y esto lo debemos de lograr pues teniendo una comunión diaria. Diariamente debemos de buscarle y debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos revele. Recordemos que una característica de un cristiano consagrado es que pasa tiempo en la presencia de Dios. Y la semana pasada decíamos que hoy se ha puesto una moda, y el ser cristiano es simplemente agarrar una Biblia y ir un domingo un par de horas, y creo que va más allá, porque un cristiano se debe de caracterizar por pasar en presencia delante de Dios y por poner en obra la palabra. También pasar a ser discípulos, como han estado ustedes comentando esta última semana, que es bueno que seamos creyentes, es un buen principio, pero tenemos que pasar a ser discípulos del Señor. Y el ser discípulo implica compromiso, implica venir a Cristo, implica escuchar la palabra del Señor, y como tú dices, ese conocimiento nos ayudará, ese conocimiento nos animará, y podremos seguir a Cristo, porque cuando Cristo pasaba pues en las aldeas, visitando a las personas, llevando el Evangelio, dice que muchos le seguían, pero el Señor lo que quiere es que sea nuestro corazón el que se entregue a Él, porque algunos le seguían por la comida que Él les daba, porque una característica del Señor es que Él es generoso, Él es bondadoso, y los alimentaba, no los dejaba ir con el estómago vacío, mi estimado Ram. Sí, también les hacía milagros, y muchos iban a buscarle por el milagro, pero no estaban dispuestos a caminar con Él y a sufrir como Él sufrió. Y es que los milagros son buenos, porque es misericordia de Dios derramada sobre nuestras vidas, pero un milagro no es garantía de salvación. Tenemos que entender eso, porque a veces nada más buscamos el puro milagro. Señor, pues tengo esta necesidad, ayúdame, y el día que te ayuda,
posteriormente le damos la espalda al Señor. Y no, nosotros tenemos que permanecer, seguir a Cristo. Y me recuerda la alabanza que hemos estado recibiendo en Fuente de Vida estos últimos meses, o este último mes de septiembre, que dice: he decidido seguir a Cristo. Y es lo que nosotros tenemos que también tomar en cuenta, seguir a Cristo con todo nuestro corazón, seguirle con toda nuestra alma, nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y probablemente no es fácil seguir a Cristo, pero el Señor es el que nos da la capacidad, es el que nos da la suficiencia, es el que pone nuevas fuerzas cuando ya no podemos. Y es por eso que podemos permanecer, porque es Él el que hace la obra en nosotros, no somos nosotros. Nosotros a veces en los primeros, en el primer round, mi estimado Ram, ya queremos escapar, ya queremos huir, pero el Señor es el que nos anima y nos fortalece. Sí, así es. En la palabra dice, en Hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12 y 13, nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto que nos dice, nos revela nuestra condición de que somos hechos tripartitas, de que somos espíritu, alma y cuerpo. Y cuando empezamos a desmenuzar ese versículo, vemos que Él habla a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y es la herencia que Dios nos ha dado, porque a través de su palabra Dios nos convence de pecado, nos convence a buscar hacer mejor las cosas, y nos invita a parecernos a Él. Y este versículo de Hebreos 4:12 es muy interesante y muy poderoso, porque dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. O sea que no es palabra muerta, es una palabra poderosa, una palabra viva y poderosa, eficaz, dice, funciona, porque cuando nosotros le creemos al Señor, creemos la palabra que Él nos está entregando, nosotros podemos vencer cualquier obstáculo. A veces nos cuesta trabajo, hay que reconocerlo, pero si nosotros confiamos en el Señor, creemos esa palabra, vamos a salir adelante. No importa la situación que estemos pasando, probablemente sea un problema de enfermedad, o quizás un problema financiero, un problema legal, pues hay muchos problemas en la familia, y los problemas en la familia, mi estimado Ram, son de los más complicados, porque pues son nuestros seres más allegados, nuestros seres queridos, y hay ocasiones en que la familia se desintegra, la familia está colapsando, mi estimado Ram, y no estamos haciendo nada para levantar a la familia, y la palabra de Dios ese propósito tiene también, que nuestras familias, nuestras personas individualmente, pero también como familia, seamos restaurados, seamos levantados. Hoy en la Ciudad de México pues siguen haciendo labores, me parece que de rescate todavía, están retirando escombros, y yo creo que esto tiene que ser también de experiencia, para que se sigan los protocolos de seguridad, ahora sí que los instructivos, los manuales para hacer una buena edificación. Y nosotros probablemente hoy también tenemos un derrumbe en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, pero tenemos que empezar a retirar esos escombros, a quitar esas cosas que nos estorban, esa falta de perdón, esa falta de esa incredulidad también. Hay que quitar todas esas cosas y empezar a construir sobre cimientos de la palabra del Señor, porque esas son las que nos van a ayudar, las que nos van a fortalecer y las que nos van a sostener en tiempos difíciles. Sí, así es. Y hablamos que es una palabra viva. A veces
uno de los grandes errores es que he escuchado a algunas personas que dicen, yo ya leí la Biblia, y a veces se justifica que por haber leído la Biblia ya tiene la salvación, y no es así. El conocimiento de la palabra, el hecho de que uno se aprenda versículos, y a lo mejor aquí va a sonar algo muy duro, no asegura nuestra salvación, si no buscamos realmente al Dios vivo, al Dios de la palabra, y ponemos en obra lo que Él nos está diciendo, que es la voluntad de Dios a través de la Biblia. Entonces, mucha gente puede haber leído como libro de texto o como una novela la Biblia, pero sin haber tenido la revelación. Entonces, aquí es bien importante que el medio para poder entender la Biblia es el Espíritu Santo. Entonces, el hecho de que uno lea la palabra y no tiene la revelación, ahí la consecuencia es de que nuestro corazón no va a ser transformado. Y lo vemos simplemente en el Antiguo Testamento. Los judíos tenían una ley que normaba su conducta externa, pero su corazón no había sido transformado, y eso solamente lo logra hacer Jesucristo y el Espíritu Santo. Entonces, aquí es bien importante que cuando nosotros vayamos a la Escritura y la leamos, busquemos la guía del Espíritu Santo para que Él nos revele su verdad y que escriba en nuestros corazones su ley. Es bien importante que le conozcamos para poder enfrentar las diferentes situaciones, y entre esas es también de que Dios nos está dando de su poder, de su autoridad delegada, nos está haciendo partícipes, somos coherederos de su reino, y esta palabra que decíamos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, no es otra cosa más que Dios exponiendo nuestra moral y nuestra vida espiritual. También nos invita a tener una buena conducta y una relación con Él. Así es, Ram. El Señor pone al descubierto lo que somos, nuestra naturaleza pecadora, y es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y hay que creer al Señor, hay que arreglar cuentas con Dios, es importante. Así es. Pues vamos a otra pausa y regresamos en un momento. No se nos vaya. Es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos.
Regresamos, ya estamos aquí listos para seguir compartiendo la palabra y queremos dar unos agradecimientos, Freddy, por la gente que ayer nos hizo favor de acompañarnos y que llevó sus donativos a Fuente de Vida. Y de hecho tuvimos casa llena en los 3 servicios. Estuvo bastante concurrido. El Señor hizo una presencia muy grande, muy especial, como las que Él solamente sabe hacer, y mucha gente asistió a nuestra reunión de Fuente de Vida y estuvimos en la presencia del Señor, disfrutando, dándole gloria a Él, alabando su nombre, adorándole, porque es el propósito para el cual fuimos creados, adorar al Señor. Y sí, mucha gente llegó y mucha gente nueva también estuvo con nosotros. Y pues a aquellas personas que llevaron víveres también, estuvimos el día de ayer en Fuente de Vida recabando víveres para enviar a nuestros hermanos allá en Chiapas y en el estado de Morelos. Y el Señor ha puesto en el corazón de muchas gentes también el ser generosos y compartir y dar un poquito de lo mucho que el Señor nos ha dado, dar también para bendecir a otros. Sí, de hecho esta ayuda va a ir al estado de Chiapas y Morelos, y el buen Freddy va a ir de emisario. Nos comisionamos ahí para acompañar a las personas que van a llevar este cargamento de bendición y pues también con el propósito de facilitar un poquito más las cosas, ya que pues su servidor es originario de aquel estado de Morelos. Y pues gracias también a todas las personas que se han solidarizado con todos estos estados de la República que han estado pasando tribulación. No solamente nosotros, mucha gente en varios puntos ha estado recolectando y haciendo envíos, y pues nosotros ponemos estas cosas en manos del Señor, porque sabemos que si la mano de Dios no está en medio de todo ello, en vano es que hagamos. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Sí, así es. Y también le quiero pedir una disculpa por el arranque del programa. La verdad es que me agarraron fuera de base, y les mando un saludo a todos nuestros radioescuchas, y también un saludo a nuestro pastor. Y yo creo que ha de haber dicho, ay, ¿hasta cuándo? No siempre les voy a vivir, ¿verdad? Sí, como dijo Jesucristo, que le dijo a sus discípulos, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Sí. Pero es normal, pues es el primer programa que arrancas, Ram, y yo sé que el Señor te utiliza porque eres un hombre de fe, un hombre temeroso de Dios, y pues el Señor está contigo. Sin embargo, pues al principio sí da un poquito de nervios. Nosotros también todavía no se nos termina de pasar por completo, pero a través del tiempo el Señor nos va capacitando, porque recordemos lo que hemos aprendido en Fuente de Vida a través de la palabra del Señor, de nuestros pastores, que Dios a los que llama los capacita. Y pues eso es lo bonito, que no somos nosotros, probablemente somos muy ¿cómo se dice, Ram? Limitados en ciertos aspectos, pero para Dios no hay nada imposible, y Él todo lo que hace lo hace bien, lo hace bueno. Sí, así es. Pues le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Realmente es una gran responsabilidad, Freddy, el poder compartir de Dios. Con temor y temblor lo hacemos, y tratamos de que lo que platicamos aquí nosotros realmente vivirlo, porque a veces es como los maestros de las escuelas. ¿Cuántas veces te tocó cuando estabas estudiando la ingeniería que llegaban los maestros y te decían, esto es así, y ya cuando investigabas un poquito, ni siquiera ejercía el profesor, era maestro del libro? Sí, bueno, suele suceder, ¿verdad? A veces, que por cierto le enviamos un saludo a todos los maestros que están siguiendo la transmisión, el programa. Bendiciones para todos ustedes, que tengan un excelente día. A los alumnos que van a las escuelas, desde el preescolar hasta el nivel superior, y
les saludamos con mucho gusto, les bendecimos, y pues también a los maestros de la cuchara grande, a los albañiles, que Dios les bendiga y que construyan con sabiduría del cielo, ¿verdad? Sí, y háganlo perfecto como si fuera para Dios. Porque dijo aquel, un centímetro, dice que dijo 1 centímetro no es nada, ya 10 centímetros es así, son barbaridades. Sí. Y no 1 centímetro nos desvían bastante de la construcción, pero qué bueno es Dios. Estamos contentos, estamos con gusto de poder compartir la palabra de Dios, y recordando también, mi estimado Ram, lo que dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 4, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es, a través de la palabra Dios nos da esa libertad de poder entender su voluntad, y decíamos que tiene diferentes usos la palabra. Algo bien importante es que si analizamos la vida de Jesús, tuvo diferentes facetas y hablaba en parábolas su palabra para que los sabios y entendidos no la entendieran, precisamente porque esto es a través de la revelación del Espíritu Santo. Y lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Y es lo que nosotros procuramos hacer cada programa, cada servicio, encomendarnos al Señor, pedirle perdón por nuestros pecados, porque ciertamente, aún sabiendo hacer lo bueno, muchas veces hacemos lo malo y nos es contado por pecado. Entonces tratamos de ponernos a cuenta con Dios. Lo hacemos, mejor dicho, nos ponemos a cuentas con Dios y le pedimos al Espíritu Santo que sea Él quien revele, que sea Él el que nos muestre a Jesucristo, nos muestre estas verdades que tiene la palabra del Señor, que como vimos es poderosa para transformar vidas. Sí, así es. El Salmo 107, versículo 20, nos dice que Dios envía su palabra y nos libra de nuestras aflicciones. Él viene y nos liberta de nuestra ruina. Hablábamos de los temblores, ¿no? Sí. Entonces nosotros, en aquellos momentos en los que pasamos por una situación difícil, pues aquí está la respuesta. Dios envía su palabra y nos libra de nuestras aflicciones. Y es la palabra la que nos va a sacar adelante. Y nosotros tenemos que ser sensatos en este tiempo, porque dice allá en Oseas 4:6 que mi pueblo perece porque le faltó conocimiento de Dios, conocimiento de la palabra del Señor, conocimiento de su voluntad, conocimiento de las promesas. ¿Cuántas veces hemos estado pasando aflicciones, tribulaciones, y no hemos podido salir de ellas porque nos ha faltado el conocimiento, nos ha faltado la promesa de Dios para poder salir vencedores? Y cuando nosotros tenemos la palabra de poder, nosotros podemos vencer cualquier obstáculo y no nos vamos a detener. Hemos recibido palabra del Señor, y esa palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual el Señor la ha enviado. Así es, Dios nos da la libertad a través de la palabra, y también es una espada, la espada del Espíritu, y es un arma que Dios con la que Dios nos equipa. Recordábamos que Dios, a través de su palabra, puso el poder de la creación también. El poder de la creación, el poder sobre todo principado, toda potestad, también se sujetan bajo su palabra. Y nos instruye para nuestra vida, nos edifica, nos libra de nuestra ruina, nos enseña, nos corrige y nos instruye en justicia. Entonces, es un tema muy extenso, Freddy, en sí la palabra, porque tiene diferentes fines, ¿no? Diferentes objetivos, y ¿cómo lo vamos a saber? Pues
metiéndonos con el Señor y leyéndola, y sobre todo pidiéndole la guianza del Espíritu Santo. Así es, y esta palabra nos ha sacado de la ruina precisamente porque nosotros en otro tiempo también estábamos muertos, dice la Escritura, en nuestros delitos y pecados, pero ahora a través de recibir a Cristo en nuestro corazón, a través de conocerle, hemos visto el gran amor de Dios, que como de tal manera el Señor nos ha amado, que por ello entregó a su unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas pueda tener vida eterna. Es lo que dice Juan 3:16. Pero nosotros también vivíamos de una manera egoísta, una manera equivocada de ver la vida, y hoy entendemos que fuimos creados con un propósito, el propósito de adorar al Señor, el propósito de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, el propósito de vivir con Cristo Jesús, teniendo una relación, y lo podemos disfrutar aquí, desde la tierra de los vivientes, como dijo el rey David, pero sabemos que también Dios ha prometido que cuando nosotros tengamos que dejar este mundo terrenal, estaremos en su presencia por la eternidad, y eso es, Dios no miente y tampoco se arrepiente, Dios promete, pero nosotros tenemos que permanecer. Y tú comentabas anteriormente que no es nada más pues he leído la Biblia y ya soy salvo, no, tenemos que entregar nuestro corazón a Jesucristo, creer en el Señor. Dice que si creyeres que Jesús es el Señor, que resucitó de entre los muertos, serás salvo. Y nosotros creemos que Jesucristo es el Señor, el Hijo del Dios viviente, como dijo Pedro, que entregó su vida por nosotros, por nuestros pecados, para limpiarnos y hacernos aceptables delante de Dios, no por nuestras propias obras, sino por la gracia del Señor, su misericordia. Y hoy tenemos salvación y vida eterna, reconociendo a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Así es, pues oremos para dar gracias por este tiempo que Dios nos ha permitido compartir de la palabra, y para que el Señor bendiga a cada uno de nuestros radioescuchas. Padre, te damos gracias por este día, bendícenos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que todos aquellos que hoy están pasando una tribulación, estén pasando problemas, Señor, en su vida, en su matrimonio, en su hogar, Señor, en el trabajo, seas tú, mi Dios, teniendo misericordia de cada uno de nosotros y ayudándonos a buscarte a ti, Señor. Con todo nuestro corazón, hoy te recibimos también, Señor, y te pedimos perdón porque te hemos fallado. Perdónanos pues, Señor, límpianos de toda maldad, decláranos justos tú, Señor, delante de tu presencia, y glorifícate en nuestras vidas, y que nuestras vidas, Padre, te den gloria a ti. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos despedimos, nos escuchamos el día de mañana. Dios les bendiga, que tengan un excelente día en el nombre de Jesús. Hasta mañana.